¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿en qué consiste el llamado a la Asamblea Constituyente en Colombia? Con otra notable invitada, Consuelo Ahumada, politóloga, directamente desde Bogotá. Consuelo Ahumada, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia en varias partes del mundo. Consuelo, cuéntanos para una audiencia que vive fuera entonces de Colombia, ¿en qué consiste el llamado a una asamblea constituyente y en qué consiste el poder constituyente? Mira, el poder constituyente invoca al constituyente primario, es decir, los ciudadanos y ciudadanas de un país. Es un concepto que se ha venido definiendo ya por lo menos desde en Colombia a partir de la Constitución del 91 y se trata de llamar al poder primario, como también se llama, convocar a la gente de los pueblos, de las comunidades, de las ciudades, de las clases medias, a todos, todos y todas, para que se pronuncien sobre una serie de puntos que se consideran importantes. El presidente Petro ya lo había invocado, hay que decir que es una propuesta muy arriesgada, porque en un país con tanta polarización como tiene esta, bueno, el mundo está polarizado, pero aquí se expresa cada rato en cualquier decisión, cualquier anuncio que haga el gobierno, cualquier evento que pase, pues también es posible que estos sectores de ultraderecha se impongan, ¿no? Ahora, Petro tiene un apego muy grande digamos, los sectores populares, eso se ve en los discursos, en las reuniones que promueve ya en todas las capitales, lo ha hecho, ¿no? Él es consciente de que le quedan 10 meses de gobierno, que el Congreso, que las instituciones, la justicia, le han bloqueado, bueno, la gran mayoría de sus reformas. Le aprobaron la reforma laboral, pero la reforma pensional está todavía pendiente de un fallo en la Corte Constitucional y pues debe ser un fallo pronto. Ahora, la intención un poco ahí es que sea después del 8 de marzo, que son las elecciones legislativas, ¿no? Para que no pueda utilizarlo, digámoslo así, electoralmente, ¿no? No se empieza a pagar lo que representa la reforma pensional como tal, aunque Petro ya lo está haciendo recurriendo a otros recursos. Pero bueno, de eso se trata, es una pelea política más con el objetivo claro de avanzar las reformas. Esto ha sido muy duro, Petro lo ha visto, lo hemos visto todos y todas los que esperábamos que el cambio avanzara más rápidamente, pero no ha sido posible. Ahora, ¿qué posibilidades hay que salga al aire, se pueda vencer todo tipo de obstáculos y pueda implementarse una asamblea constituyente y cambiar la constitución, digamos, impulsada por el presidente Petro? Mira, lo que se quiere no es cambiar la constitución. El presidente Petro ha sido un gran defensor de la constitución en todos sus aspectos. Otros somos un poco más críticos en el sentido de que la constitución del 91, por su momento, en Colombia, en América Latina, introdujo también toda la, digamos, la base legal, jurídica para el neoliberalismo, para las reformas neoliberales. Petro, pues, ha insistido en lo positivo, que es mucho también, y él dice, bueno, no hay que cambiarla, hay que implementarla, ¿sí? Hay que implementarla. Ahora, es un reto grande para las políticas neoliberales. Por eso es que Petro ha tenido tanta oposición y tanto saboteo a sus políticas, porque realmente él se ha atrevido a desafiar esas políticas. El sector financiero, por ejemplo, otros de estos gobiernos que son progresistas y avanzados no se han metido tanto con el sector financiero, porque eso es una pelea muy difícil, pero Petro se ha ido, digamos, radicalizando, y bueno, en el tema de las reformas desde un comienzo es redistribución de recursos, claramente, ¿no? El tema de las políticas públicas es también prioridad para los sectores más necesitados, toda esta estrategia de desarrollo territorial como base para la paz. Todo esto
digamos, golpea y choca a los grandes dueños del capital. No es que se los esté quitando, eso también hay que aclararlo. Ellos también han tenido ganancias enormes. Yo creo que no podía ser de otra manera, sino que estaban acostumbrados a llevarse absolutamente todo de una voracidad impresionante. Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces puede empezar puede que arranque la asamblea constituyente, ojalá sea positivo. También es una estrategia de campaña, hay que decirlo claramente. Necesitamos que el proyecto siga adelante, el proyecto transformador siga adelante. Pero bueno, es impredecible, como en este mundo tan cambiante todo es impredecible. Ahora, te digo, Consuelo, lo que comentan muchos analistas, que en nuestra América Latina se da un fenómeno y es que por voto popular los líderes progresistas o socialistas llegan al gobierno, pero no llegan al poder porque el poder sigue siempre en las manos de esa élite, de esa oligarquía que, como tú dices, maneja las finanzas, maneja la economía, los grandes grupos internacionales, y es precisamente esa oligarquía la que lo único que quiere hacer es mantener el status quo. Tú acabas de decir la voracidad de esta gente para no solamente ganar mucho, sino querer ganar más y más y más y que nadie los frene. Es contra esa estructura con la que está luchando el presidente Petro. Obviamente que sí. Mira, es que nosotros no habíamos tenido un gobierno alternativo, una que otra medida por ahí de algún gobierno, pero un gobierno como tal, sistemáticamente tratando de cambiar el país, no lo habíamos tenido. Entonces, había también como una tendencia, yo creo que el mismo presidente la sentía, como de que las políticas se implementan y se cumplen, no hay tal. En el Congreso sacamos la votación, digamos, fue la bancada mayoritaria, pero no mayoritaria, o sea, la bancada más grande, pero no mayoritaria en el total de congresistas. Eso ha dificultado muchísimo todo. Por supuesto, hubo que hacer alianzas, coaliciones, ¿sí? Y las coaliciones implican también sacrificios, modificar un poco las reformas, pero también hacer concesiones de todo tipo, ¿sí? En términos de empleo, de puestos, de todo eso. Y eso es complicado porque eso tiene sus consecuencias. Hay una inexperiencia que también es clara. Es decir, yo creo que una de las cosas que han sido como más difíciles que el presidente ha cambiado mucho de su gabinete y todo lo demás. Pero lo de fondo, y eso sí quiero aclararlo, es que todo está hecho para que no cambie. Bien pronto, como a los 2 meses de haber iniciado en una zona campesina del Cauca, Petro se refirió y se ha vuelto a referir también a lo que él llama el enemigo interno, que no tiene nada que ver con la guerra de los 60 contra los grupos armados y todo lo demás, sino el enemigo interno es lo que se ha constituido dentro del Estado, las leyes, las normas, la costumbre que impiden que las cosas cambien, ¿no? Lo que está escrito, lo que se ha hecho, todo lo que se ha producido en términos jurídicos, en términos legales, en términos del Congreso, todo eso se invoca y se invoca para impedir hacer algo. Por ejemplo, el tema de la tierra. Sí, el acuerdo de paz habla de devolverle la tierra, 3 millones de hectáreas a los campesinos, no es mucho, devolverle es mucho decir, empezar a repartir la tierra, digámoslo así, y a devolverle a los campesinos que les fue confiscada la tierra, que ese es un punto central de la violencia, largo conflicto armado colombiano. Para hacerlo, el presidente tuvo todo tipo de oposición, que no se podía confiscar tierra, y pagar, ¿no? Perdón, expropiar es el término más preciso, expropiar. Eso no era posible, que eso era castrochavismo, le decían, insistían en eso. Y resulta que en Colombia un presidente en los años 30, López Pumarejo, estableció una reforma agraria que después fue derrotada o fue derogada y lo quedó en la Constitución, ¿no? Pues el Estado puede comprar tierra, expropiar es comprar la tierra y pagarles a precio comercial. No se lo han permitido en la medida en que el gobierno quería, que Petro quería. Y todo ha sido una pelea muy fuerte, muy fuerte. Los medios, ¿para qué hablamos de los medios? Bueno, en todos lados, ¿sí?
toda esa narrativa mediática ha sido muy fuerte. Y no hablamos hablamos de los grandes medios, pero no solamente lo que escuchan las élites, es decir, los sectores populares. Una vez mira cualquier emisora bien popular y lo poco que hablan entre música y música es atacando al gobierno, atacando al gobierno. Entonces, eso ha sido muy duro, muy difícil para el gobierno. Esa misma oligarquía expresada, por ejemplo, en los gremios económicos. Uno ve que, por ejemplo, a Lula lo acompañan algunos de los gremios más importantes a hacer negocios a China. Cuando él viaja a China, ahora que viajó este año, a mitad de año, ¿sí? O a otros lados. A Petro no lo acompañan los gremios económicos. Los gremios económicos están conspirando para que lo bajen. Hicieron toda una conspiración. Cuando Petro habló del golpe blando, empezó a hablar, bueno, ha habido varios intentos de la misma embajada de Estados Unidos antes de Trump, con Biden le informaron un intento de asesinarlo, y este año ha sido muy duro. Se han reunido estos congresistas de la ultraderecha con congresistas republicanos en Estados Unidos, ¿sí? Y más o menos lo que le expresan es, hagamos todo lo posible, primero para que certifiquen al país que efectivamente lo lograron, porque eso tiene sus consecuencias económicas, en todo sentido, de lo certificaron en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Eso fue hace menos de un mes. Pero además le pedían, vaya al país, intervengan. Un exministro de Petro, Álvaro Leiva, le mandó 3 cartas y luego se supo que era toda una conspiración, incluso con el secretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? Con Marco Rubio, que es absolutamente pues ultraderecha, pero además enemigo de Petro desde hace mucho rato, ¿no? Entonces ha sido muy difícil incluso sobrevivir en el gobierno, defenderse. Un gobierno, cuando lo atacan tanto, le toca invertir la mayor parte del tiempo defendiéndose. Eso es en buena medida lo que está haciendo. Bueno, él va a las regiones y dice, hemos hecho esto, hemos avanzado, hemos repartido tierra en ese sentido, pero claramente es una primera etapa de esa transformación. No se logró lo que se quería, pero se trata de que queden sentadas las bases para esa transformación que necesita el país. Y eso es muy importante, es importantísimo, porque la gente, los colombianos y colombianas, tenemos que entender que es posible el cambio, ¿sí? Que todo es posible con más apoyo y con un poco de tiempo también. Consuelo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Consuelo Ahumada directamente desde Bogotá. Consuelo es politóloga. Estamos hablando sobre la situación en Colombia y precisamente la Asamblea Constituyente, un llamado. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Consuelo Ahumada directamente desde Bogotá. Consuelo es una politóloga y además una catedrática universitaria. Estamos hablando sobre la situación en Colombia. Y Consuelo, tú has escrito en el mes de septiembre un artículo a propósito de la participación del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU, la reciente, la última, la número 80, y tú calificaste su discurso como tus palabras, valiente y esperanzador, y has destacado la soberanía frente a las potencias globales y la condena al asedio a Venezuela. Cuéntanos. Mira, yo creo que ese discurso fue realmente histórico. En medio de muchas dificultades, yo resaltaba, bueno, pues por supuesto, el contenido, todo lo que dijo. Además habló 42 minutos, a otros los interrumpen, yo no sé, no lo interrumpieron, pudo terminar en un tono que eso, a mí me parece muy importante, el tono. Es decir, no es el tono de sumisión, como de explicaciones, como de dar, como de justificar las cosas, sino es un tono claro de un país
que se siente soberano, de un gobernante que se siente soberano. Y ha sido el tono de Petro, sobre todo con Trump. Evidentemente con Biden la cuestión fue mucho más amistosa, ¿no? Es decir, pues entendiendo que un gobernante de uno de estos países no puede llegar a romper con el Tratado de Libre Comercio, ni puede llegar a romper con Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no? Pero esta vez, pues desde el comienzo responsabiliza claramente digamos, al capitalismo como tal en su época neoliberal y a personajes como Trump, claramente es a Trump que le dirige todo, de todos estos desastres mundiales que hay. Habla de la migración, vuelve a reivindicar la condición, la dignidad de los migrantes latinoamericanos como trabajadores, trabajadoras, el maltrato. Por supuesto, lo de Palestina, en esto ha tenido un liderazgo importante y es reconocido a nivel internacional. El gobierno logró avanzar algunas cuestiones importantes en este caso. Se puso, después del discurso, ya puso digamos, en duda el acuerdo, el TLC que existe con Israel, que es nefasto para Colombia, porque todo lo que recibimos son equipo militar y equipo de espionaje que ha generado muchos problemas en Colombia, y bueno, y como consecuencia del genocidio, lo dice claramente. Esto le ha generado toda la oposición de los gremios, como decíamos antes, pero además es un liderazgo muy claro. Yo creo que hubo varios de América Latina, por lo menos 3 personas que además de Petro hablaron bastante bien y bastante firme, pero Petro fue mucho más allá, fue mucho más como en la tónica que tuvo Chávez alguna vez cuando dijo su famoso discurso de que huele a azufre frente a Bush, y en una época más difícil, mucho más difícil. Si muere Gaza, muere la humanidad, ha dicho Petro. Esto no es poético, o no es solamente, no es una figura. Realmente, si no logramos detener el genocidio de Gaza pronto, van a proceder de la misma manera con todo. Lo están haciendo, de hecho, con los inmigrantes, lo que cuentan los muchachos y muchachas estos de la flotilla de la libertad que acaban de detener, que están detenidos, que los han tratado como tratan a los palestinos también todo el tiempo, ni siquiera detenidos, ¿no? Hambre, toda clase de privaciones, toda clase de insultos, de atropellos, de torturas. Eso lo hacen con los migrantes, pero también lo del Caribe es muy grave, ¿sí? 17 pescadores bombardeados, los matan, y luego Trump sale a decir que eran narcotraficantes. Muy extraño, porque no hay ninguna prueba, no hay nada, y muy extraño también que se fueran a atravesar delante de ese cerco que tiene Estados Unidos, ¿no? para que los mate. Así no sale el gran narcotráfico realmente, no salen en esas embarcaciones pequeñas. Entonces están haciendo lo que les da la gana. Entonces por eso también este movimiento, digamos, este punto de quiebre que tiene el movimiento, la situación en Gaza, es muy importante, ¿no? Esto se está protestando en todos lados. Aquí en Colombia tenemos mañana, pues como en muchos otros sitios, una importante movilización frente a la Embajada de Estados Unidos, que es un reto adicional, ¿no? Entonces, pienso que el discurso es alentador por eso, es decir, denuncia todo, la crisis climática, la defensa del Amazonas, todo lo que está pasando frente a estos problemas tan graves de la humanidad, y llama a conformar un destacamento para defender a Palestina, que además es un elemento contemplado en las Naciones Unidas. Eso no es una locura, ¿sí? Que no está en mando del Consejo de Estados, del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea General. Todo eso suena utópico, pero con movilización social se puede lograr, ¿no? O sea, la movilización definitivamente es necesaria en todo el mundo. Entonces el presidente Petro da ese discurso que tú acabas de describir y analizar, y al día siguiente participa de una manifestación en la calle en Nueva York, y allí él
convoca o lanza la idea de crear, tú me corriges palabra más o palabra menos, una especie de ejército mundial para frenar todo este tipo de califica de abusos, etcétera, etcétera. Obviamente eso genera repercusiones internacionales importantes y poco después de ese discurso recibe la información de que el gobierno de Estados Unidos le revoca la visa para venir a Estados Unidos porque dice que ha sido una incitación a la violencia. ¿Tu reacción? Sí, sí, sí. Bueno, el llamado lo hace con el mismo discurso de la ONU, ¿no? Y es específicamente para el tema palestino. Es una fuerza de paz, ¿sí? Y de apoyo, de defensa al pueblo palestino, ¿sí? Más allá de las fuerzas de paz de la ONU, que no, pues no van más allá de algún tipo de ayuda cuando se puede, porque ahora ya no cumplen ninguna función. Es eso, ¿sí? No es una fuerza para armar una guerra ya, ni mucho menos como quisieron decirlo aquí en Colombia, eso lo dijo. A él le revocan la visa, la excusa que da el gobierno de Estados Unidos es que está incitando al ejército de Estados Unidos a desobedecer a su jefe y que eso es meterse en asuntos privados. Realmente no tiene ese alcance, no tiene ese alcance. Le dice, los invito a que frenemos el genocidio y todo lo demás, pero bueno, esto no tiene que tener un alcance de una u otra naturaleza, sino que basta con la visión política, con el desafío político que se plantea, ¿sí? Que se plantea. Entonces, eso pues ha sido muy grave, claramente Petro ya aparece como enemigo de Estados Unidos, claro, como persona. La desertificación, además, se dice que fue a Petro, no fue al país, porque el país realmente ha hecho esfuerzos en la fallida guerra contra las drogas, porque eso ha fracasado. Eso entre más se erradica, más crece, porque el consumo sigue creciendo y porque no se hace una cuestión muy importante, que es lo que Petro está tratando de hacer, que es inversión en esos territorios para que la gente, en vez de sembrar coca, los campesinos y campesinas puedan sembrar cultivos lícitos, ¿sí? Cultivos lícitos, pero eso es un proceso de inversión en carreteras, en tierra, en riego, en asesoría técnica, en muchas cosas que el gobierno está tratando de hacer, pero obviamente a un paso, digamos, está muy rezagado todavía toda esa sustitución real de cultivos, ¿no? Consuelo, para finalizar, la retórica que se está armando dentro de Estados Unidos ahora es que los carteles de la droga se les han calificado como grupos terroristas. En la retórica ahora avanza en el sentido de que como son grupos terroristas, entran a nuestro país Estados Unidos, y en realidad nos están atacando porque están matando a 100.000 estadounidenses por año con los efectos del consumo de droga y del fentanilo, etcétera, etcétera. Entonces, si son terroristas que nos están matando a nuestra gente, tenemos que reaccionar. ¿Cómo lees tú esa nueva etapa de ese discurso y qué puede pasar? Mira, pues es la continuación de la guerra contra las drogas, sustentado con toda esta argumentación que sacan también en la lucha contra el terrorismo. Entonces, por eso que supuestamente suben la recompensa por Maduro, ¿sí? Y acusan a Maduro y a sus dos las dos principales figuras de su gobierno después de ser los impulsores del cartel de los soles. El cartel de los soles no lo conocen, sino ellos no están ni siquiera en los estudios de seguridad de Estados Unidos en la cuestión del narcotráfico. Además, claramente el narcotráfico, digamos, Colombia es el principal productor de coca, pero la cocaína sale por el Pacífico, en su gran mayoría. Entiendo que es el 85%. Los puertos de Ecuador, sobre todo el puerto de Guayaquil, están muy activos en eso. Ecuador tiene un gobierno de ultraderecha aliado con Estados Unidos y todo lo demás. Por el Caribe no sale sale una mínima parte de lo que sale de la coca. Entonces,
pues es un viejo argumento de Estados Unidos. Ya el primer intento de invadir a Venezuela se dio en plena pandemia, ¿sí? Con la operación Gedeón, que fue frenada porque el gobierno pues tiene también su inteligencia, pudo identificarlo y pudo frenar esto y pudo detener a los mercenarios que iban a entrar. Esta ha sido, digamos, más grave si se quiere porque están ahí amenazando. La guerra mediática ha sido muy dura, muy dura. En esta ocasión China ha tenido una actitud mucho más de respaldo, hay que decirlo. Los otros pues, países también, sobre todo los BRICS, pero China lo ha tenido más fuerte y pues es una desestabilización muy grave para el país, estar pendientes de un posible ataque, que puede hacerlo, ¿no? Puede dar un golpe, puede que no invada, porque invadir sería, pues es la experiencia de Estados Unidos en cuántas partes del mundo, invadir y dejar mejor dicho, perder, salir perdiendo como han salido de todos lados, ¿no? De Afganistán, de Irak, de muchos sitios. Entonces, el tema es complejo, siguen ahí amenazando. Petro ha estado respaldando a Venezuela y oponiéndose a cualquier intervención, porque Colombia también tiene esa frontera con Venezuela como un sitio de mucho riesgo. Es la frontera más importante de América del Sur y de América Latina después de la de México, Estados Unidos. Es una frontera muy movida, con mucho comercio, que activó Petro porque el gobierno de Duque había cerrado la frontera, pero además con toda la criminalidad posible. Ahí están los paramilitares, está la guerrilla, está el ELN, están traficantes de todo tipo de cosas, y pues de ahí fue donde trataron de invadir a Venezuela y han tratado de golpear a Venezuela. No sé si recuerda el famoso concierto organizado por el grupo de Lima, hace mucho rato, hace como unos 7 años, con cantantes y todo lo demás de ayuda humanitaria ayer, y pues eso fracasó por completo, ¿no? Consuelo Ahumada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, a ti.